Mundo Yoruba. Patakis. A Orula no se le engaña. Se vivía un tiempo de mucha escasez y los orichas no contaban con los alimentos suficientes. Sin embargo, Orula vivía holgadamente, pues los aleyos que consultaba le proveían de adie, akukó, eyele y otros muchos animales. Chango, Ogún y Ochosi celebraron una reunión y acordaron proponerle un pacto a Orula. Ellos saldrían a cazar y compartirían con el viejo el resultado de su trabajo, así no les faltaría el sustento diario. Orula aceptó gustoso. Al otro día salieron al monte. Ogún, que había salido primero, encontró un chivo, pero como esperaba encontrar otras piezas y era mucha su hambre, se lo comió. Siguiéndole los pasos, venía Ochosi que pudo capturar una jutía e hizo otro tanto, con la esperanza de que siendo como era, un gran cazador, conseguiría algo más. El último era Chango que, a duras penas, cazó un ratón y se lo guardó en el bolsillo. Por supuesto que cuando llegaron a casa de Orula, el único que pudo rendir cuentas de su cacería fue Chango. Ogún y Ochosi dijeron que no habían podido conseguir nada. Entonces Orula sacó una canasta y les amenazó. Arrójenlo todo aquí. Y los dos vomitaron lo que habían comido.